Entonces, partimos con nuestra clase de hoy. El día de ayer vimos los alimentos. Hoy nos corresponde ver los efectos de la muerte. Un tema sumamente alegre, que lo vamos a analizar desde luego desde una perspectiva jurídica, particularmente desde una perspectiva del derecho civil. Por lo tanto, vamos a conversar de las consecuencias que se asocian a la muerte civilmente hablando. No está hecho en ningún orden en particular, por lo tanto no es que esto tenga que responderse en el orden que lo vamos a ver ahora, pero es sin duda un tema que se pregunta bastante en examen de grado. Todos vamos a morir en algún momento, por lo tanto hay una serie de consecuencias que están vinculadas con ese hecho jurídico, que es la muerte, y que de alguna manera, como nos va a alcanzar a todos, es algo recurrente también, y por lo tanto a los profesores les gusta preguntarlo, teniendo además la particularidad de que se asocia con distintas materias, como ustedes lo van a ver ahora. Vamos a recordar que la muerte no está tratada de forma sistemática por nuestro Código Civil, que la muerte es considerada civilmente un hecho jurídico, y esto es, pues la muerte es ajena a la voluntad del hombre, pero produce consecuencias jurídicas importantes, y es ahí entonces la calidad de hecho jurídico, y que también la podemos calificar como un plazo, porque la muerte no conlleva ninguna incertidumbre, en el sentido de que todos vamos a morir. La muerte es algo cierto. Tal vez el momento de la muerte, el motivo de la muerte sean inciertos, pero el hecho de que va a ocurrir la muerte para cada uno de nosotros, en ello no hay ninguna incertidumbre. Podemos definir la muerte como la cesación total e irreversible de la actividad cerebral, o bien cualquier otro concepto de muerte que ustedes manejen, porque acá, como no hay concepto legal, los distintos autores han ido dando conceptos que son diferentes, pero el más usado es este que acabamos de señalar nosotros. Advirtamos que la legislación chilena civilmente reconoce a un tipo de muerte que la denomina la muerte natural, y que esa muerte natural puede ser de tres clases. La muerte natural puede ser muerte real, muerte presunta y la muerte declarada judicialmente. Muerte real, muerte presunta y muerte declarada judicialmente. Estas tres categorías son categorías de muerte natural. La muerte real corresponde a la persona que muere y que es comprobadamente un hecho que ha ocurrido, es decir, el que muere, todas las personas que mueren y que sabemos que han muerto, mueren de muerte real. La muerte presunta es la que declara un tribunal producto de la desaparición de una persona, cumpliéndose los plazos que la ley dispone y los requisitos que la ley señala. Y la muerte declarada judicialmente es la denominada muerte sin cadáver, que se refleja como una institución nueva y que cabe cuando el tribunal declara la muerte de una persona cuyo cadáver no es encontrado, pero sin necesidad de cumplir con los plazos propios de la muerte presunta. No es hoy día, no es el caso de analizar ahora los tipos de muerte, porque la clase de hoy no es para eso, sino que para hablar en general, de la muerte y las consecuencias civiles que tiene. Lo de ahora, lo que hemos hecho hasta acá, es solamente dar una suerte de introducción a este tema, que es el que vamos a analizar a partir de ahora. Dicho todo lo anterior, partamos entonces con los efectos de la muerte. Principales efectos, porque obviamente hay otros efectos que se pueden encontrar también. Pero los principales efectos son los siguientes. Vamos bien. Número uno, probablemente el más importante, el más evidente, el más obvio, la muerte pone fin a la existencia de las personas.
La muerte pone fin a la existencia de las personas. Así lo señala el artículo 78 del Código Civil, 78, refiriéndose particularmente a la existencia llamada existencia legal. No olvidemos que las personas naturales tenemos dos clases de existencia: la existencia natural y la existencia legal. La existencia natural comienza con la concepción y termina en el nacimiento. Y la existencia legal empieza en el nacimiento, precisamente, y termina con la muerte. La muerte, por lo tanto, pone fin a la existencia legal. Esto tiene la trascendencia de que uno es persona, uno es sujeto de derecho, mientras dura la existencia legal. Por lo tanto, podemos advertir que, terminándose la existencia legal, con la muerte, también termina la calidad de persona como sujeto de derecho. El cadáver no es persona, es una cosa. Por ende acá, ojo, no es cuestión de llegar y decir con la muerte termina la existencia así a secas, sino que hay que decir que termina la existencia legal, porque la natural había terminado hace tiempo ya, puesto que la natural terminó cuando la persona nació. Segunda importancia o segundo efecto de la muerte, da lugar a la sucesión por causa de muerte. Es un requisito sine qua non para que opere este modo de adquirir tan importante, que es la sucesión por causa de muerte, que es un modo de adquirir que lo vamos a empezar a conversar ya desde la próxima clase, y es un modo de adquirir que se sustenta sobre la idea de la muerte. No puede haber sucesión por causa de muerte respecto a una persona que esté viva. Necesariamente la persona tiene que morir, y la muerte produce este efecto que conocemos como la apertura de la sucesión, que marca el punto de partida, además, de toda esta institución que es la sucesión por causa de muerte. No se puede suceder por causa de muerte a una persona viva. No confundir esto con la sucesión por acto entre vivos, puesto que la sucesión por acto entre vivos existe y es otro nombre que le podemos dar a la tradición. Alguna vez conversamos de esto. La sucesión puede ser por acto entre vivos y puede ser por causa de muerte. Cuando es por acto entre vivos, la sucesión da lugar al modo de adquirir tradición. Cuando es por causa de muerte, la sucesión da lugar a este modo de adquirir que se llama tal cual sucesión por causa de muerte. Hasta acá, en esto que hemos visto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que aclarar? Ustedes me dicen, yo les doy ahí unos minutitos para que escriban, si es que sienten la necesidad de hacer alguna pregunta. Ninguna duda, dice María Luz. Sebastián algo va a decir, parece. Así que esperemos. Dice, profesor, dice, quizás escuché mal. Dice Sebastián. No sabemos por qué. Vamos a esperar a que termine de escribir, Sebastián. Pero no entendí bien lo de la existencia natural versus la existencia legal. Dijimos que distinguía una de la otra. Los periodos son distintos. La existencia natural comienza en la concepción y termina en el nacimiento. Esa es la natural. Y la existencia legal comienza en el nacimiento y termina en la muerte. Durante la existencia natural no se tiene la calidad de persona. Durante la existencia natural no se tiene la calidad de persona. La calidad de persona comienza con la existencia legal. O sea, la calidad de persona comienza con el nacimiento. Desde el nacimiento somos persona y no antes. Persona en el sentido de sujeto de derecho. Ya no nos vamos a meter en discusiones semánticas sobre si uno es persona cuando está en el vientre materno o no, porque ahí vamos a entrar en temas
éticos, metafísicos incluso, y obviamente uno sí puede ser considerado persona desde el momento en que está en el vientre materno, pero jurídicamente, como sujeto de derecho, no somos persona, sino desde el nacimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario sobre lo que estamos conversando? ¿Algo más que decir? Ya. Nada más al parecer. Sigamos. Otro efecto de la muerte, y que va muy de la mano con lo que dijimos anteriormente, es que con la muerte se produce la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión. Que de acuerdo al Código Civil, en el artículo 955, la apertura de la sucesión se produce al momento de la muerte del causante. Desde el momento de la muerte del causante se produce la apertura de la sucesión. La apertura yo se la defino ahí en todo caso en el PowerPoint como es el hecho por el cual el patrimonio del causante, es el hecho por el cual el patrimonio del causante queda bajo la posesión legal de los herederos. Queda bajo la posesión legal de los herederos. Esa es la apertura de la sucesión. Es importante el tema de la apertura, es importante que sepan el momento y el lugar en que se produce la apertura. Y ahí las reglas generales, que tienen excepciones, son en cuanto al momento, que la apertura se produzca al momento de la muerte del individuo, y en cuanto al lugar, que la apertura se produzca en el último domicilio conocido que el causante haya tenido para efectos de el lugar de la apertura. El último domicilio conocido que haya tenido. Bien, ahí sí puse el WhatsApp en el televisor y ahí puedo ir mirando los mensajes más directamente. Ya, esto en cuanto entonces a lo que es la apertura como efecto. No confundan la apertura con la delación, porque la apertura es lo que estamos describiendo acá. El hecho por el cual el patrimonio del causante queda bajo la posesión legal de los herederos. Esa es la apertura. La delación es otro tema. Es el actual llamamiento que hace la ley, para aceptar o repudiar una asignación. La delación normalmente se produce también al momento de la muerte, pero tiene excepciones. No es el tema ahora, pero se lo voy insinuando para que lo vayan teniendo presente. Otro efecto de la muerte es que luego de la muerte de una persona ya se pueden efectuar pactos respecto a la sucesión. No olviden que el legislador señala que hay objeto ilícito en los pactos sobre sucesión futura. Pero una vez que la persona muere, ya la sucesión ya no es una sucesión futura y de aquí en adelante ya se pueden celebrar pactos sobre la sucesión. O sea, todo pacto realizado sobre la sucesión de una persona que ya murió son pactos válidos. Esos mismos pactos, mientras la persona está viva, son pactos que tienen objeto ilícito y son por lo tanto susceptibles de nulidad absoluta. El caso de objeto ilícito asociado con los pactos sobre sucesión futura está en el artículo 1463. Tenemos una pregunta acá, pero se me apagó el televisor y va a ver la pregunta que estaba haciendo Graciela. A ver. Graciela dice: profesor, hace un tiempo, creo que un año, el gobierno promulgó una ley para inscribir a las guaguitas que murieron en el vientre materno. ¿Qué efectos prácticos o patrimoniales? Ninguno. No tiene ningún efecto patrimonial aquí. Es una cuestión solamente registral. Es un tema de consuelo, como lo plantea usted. Pero no es algo que tenga importancia civilmente hablando. Solange pregunta si acaso un ejemplo de estos pactos que estamos indicando podría ser la cesión de derechos hereditarios. Claro que sí, justamente la cesión de derechos hereditarios no puede hacerse mientras el causante está con vida. Se hace solamente luego de la muerte de la persona, porque si se hiciere antes,
sería un pacto sobre sucesión futura y habría objeto ilícito. Hay un pacto sobre sucesión futura que el sistema chileno permite, pero no tiene que ver con nuestros temas actuales que estamos hablando acá, quiero decir. Pero ese pacto es el pacto de mejoras. Es el único pacto sobre sucesión futura que el legislador chileno permite para estos efectos. Bien. Continuamos. Otro efecto de la muerte. Algo que ya conocemos ya. Y es que con la muerte se va a producir la disolución tanto del matrimonio como del acuerdo de unión civil. Disolución del matrimonio y del acuerdo de unión civil. Ambas instituciones, ambos contratos en el fondo, son contratos que van a terminar con la muerte. En el caso del matrimonio resulta bastante evidente porque la definición de matrimonio señala que este dura para toda la vida. Por ende, una vez que la vida termina el matrimonio. Y en el acuerdo de unión civil también por razones evidentes, ya que el acuerdo de unión civil es para compartir la vida con la pareja y por lo tanto una vez que termina la vida para cualquiera de ambos, pone esto término también al acuerdo de unión civil. Cabe destacar que en este caso, tanto el matrimonio como el acuerdo de unión civil van a terminar sin que sea necesaria ninguna declaración formal. No se necesita ir a un tribunal para que el matrimonio quede disuelto, ni se necesita hacer alguna solicitud ante el registro civil, ni nada parecido. O sea, por la sola circunstancia de la muerte, automáticamente y por el solo ministerio de la ley, va a quedar disuelto tanto el matrimonio como el acuerdo de unión civil. Otra importancia u otro efecto de la muerte, vinculado con esto mismo, es que la muerte, por lo tanto, va a modificar el estado civil. El estado civil tiene como una de las fuentes a los hechos jurídicos. Y en este caso la muerte da origen a estados civiles diferentes. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, cuando un cónyuge fallece, el otro cónyuge va a quedar con un estado civil nuevo que se llama viudo o viuda, según corresponda. O viude, si ustedes quieren hablar con lenguaje inclusivo. En el acuerdo de unión civil es diferente porque a la muerte de alguno de los convivientes, lo que se produce es que se va a regresar al estado civil que se tenía anteriormente. O sea, se vuelve al estado civil anterior. No es que se vaya a crear un estado civil nuevo, no hay viudez acá, sino que si antes estaba soltero, optó por acuerdo de unión civil y luego el conviviente muere, vuelve entonces a quedar soltero porque va a regresar al estado civil que tenía previamente. Entonces, en el caso del acuerdo de unión civil, la muerte no da lugar al estado civil de viudo. El estado civil de viudo es, por lo tanto, un estado civil exclusivo derivado del matrimonio. Para que usted esté viudo, tiene que haber estado casado y su cónyuge tiene que haber fallecido. Ya. ¿Dudas hasta acá de lo que hemos visto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que comentar? ¿Qué me dice? Ustedes me dicen si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que decir. Vemos a Graciela que está escribiendo, el televisor, los cables no me están ayudando. No, estaba escribiendo Graciela, pero al parecer se arrepintió. Ahora sí está escribiendo. Y si el estado civil anterior era casado, es que no puede haber estado casado
y luego de eso haber ido a acuerdo de unión civil. Porque el que está casado no puede celebrar acuerdo de unión civil, Graciela. Si está casado tendrá que primero disolver ese vínculo, luego ir al acuerdo de unión civil, pero no puede directamente del matrimonio ir al acuerdo de unión civil. Daniela colocó una coma y un signo de interrogación. Mis poderes de deducción no me permiten saber qué es lo que quiere Daniel. Ya, Daniela está reafirmando la conclusión a la que yo llegué. Ya, continuemos. Otra consecuencia u otro efecto de la muerte, y que está en la misma línea de lo que hemos estado hablando, es que con la muerte se va a disolver el régimen patrimonial. Sea un régimen patrimonial del matrimonio o bien un régimen patrimonial del acuerdo de unión civil. No olvidemos que en el matrimonio tenemos como regímenes patrimoniales la sociedad conyugal, la separación total de bienes y la participación en los gananciales. Cualquiera de ellos va a terminar con la muerte, porque con la muerte se va a disolver el matrimonio y el régimen patrimonial no puede continuar más allá del matrimonio. Y en el caso del acuerdo de unión civil, los regímenes patrimoniales son la comunidad y la separación total de bienes, y acá el alcance es el mismo. A la muerte va a disolverse el acuerdo de unión civil y el régimen patrimonial no puede continuar más allá de la duración del acuerdo de unión civil. Otro efecto de la muerte es que se va a producir la emancipación de los hijos. Esto supone claramente que mueran ambos padres. Y en la medida que el hijo sea menor de edad, o sea, un hijo que está bajo patria potestad, si ambos padres fallecen, ya no puede haber patria potestad, puesto que la patria potestad, por definición, le corresponde al padre y a la madre. El hijo, en todo caso, no va a quedar como plenamente capaz, porque si es menor de edad tendrá que quedar con tutor o con curador, según corresponda, pero se va a producir la emancipación en el sentido de que ya no habrá patria potestad para ese hijo. Insisto, y no confundan las cosas, emanciparse no significa necesariamente que ahora voy a ser plenamente capaz, porque la capacidad no está asociada a la emancipación. Puede ocurrir, claro, que la emancipación coincida con la llegada de la capacidad, como sucede con el hijo que se emancipa por cumplir 18 años y que también a esa edad alcanza la plena capacidad. Pero puede emanciparse sin llegar a ser capaz, como estamos demostrándolo acá, puesto que si tenemos a Pedrito, que tiene 3 años de edad, y ambos padres fallecen, él está emancipado. Cuando los padres de Peter Parker mueren, Peter Parker no era todavía mayor de edad. Él quedó emancipado, pero quedó bajo la curaduría de sus tíos. Ahí hay un ejemplo práctico, real, entre comillas, de esta situación. O sea, no emanciparse no necesariamente significa que uno va a ser plenamente capaz. En el lenguaje coloquial, la gente que usa la expresión emanciparse, muchas veces la asocia con libertad, pero no tiene mucho que ver con eso. Otro efecto, algo que lo podemos asociar con lo que estudiamos el día de ayer. Pensemos a esperar que Rodrigo está escribiendo, a lo mejor pretende hacer alguna pregunta. Vamos a esperar eso. Bruce Wayne también, exactamente a Bruce Wayne murieron sus padres cuando salían del teatro y quedó con su guardián legal que era el mayordomo, Alfred. Así que ahí tenemos otro ejemplo práctico que está dando Rodrigo, práctico real entre comillas. Bueno, sigamos. Otra consecuencia de la muerte es que se extinguen los derechos personalísimos. Aquellos derechos que están en el patrimonio de un individuo, pero que por ser personalísimos son intransmisibles. Y por lo tanto esos derechos, esto suena dramático, pero esos derechos van a morir con la persona.
Derechos como, por ejemplo, el derecho a pedir alimentos. El derecho a pedir alimentos, que lo vimos el día de ayer, es un derecho personalísimo. El derecho para pedir el divorcio. Los atributos de la personalidad. El derecho de usufructo. El derecho de uso y habitación. Son derechos personalísimos. Los derechos personalísimos, entonces, dado que son intransmisibles, se van a extinguir con la muerte del titular. También agrega que respecto de Bruce Wayne o Bruno Díaz, para quienes veían la serie antigua en televisión, Alfred sería el curador. No sé si sería curador Alfred, porque no tengo claro cuál es la edad que tenía Bruce Wayne cuando queda huérfano. Y el tema, entre broma y en serio, me sirve para ilustrar lo siguiente. Muchas veces me preguntan, ¿cómo sabemos si acaso a un pupilo le corresponde tutor o le corresponde curador? Y a priori la respuesta es bien sencilla. Creo que alguna vez lo he dicho. Tutor le corresponde a los que son impúberes. Si usted es impúber y necesita tener un guardador, se le nombra tutor. Si usted ya llegó a la pubertad y necesita guardador, se nombra curador. Si Bruce Wayne quedó huérfano sin haber cumplido aún 14 años, necesita tutor. Si ya tenía los 14 años cumplidos, necesita curador. Lo explico porque recordemos que los hombres a los 14 años llegan a la pubertad. Por lo tanto, eso marca el punto de inflexión entre la tutela y la curaduría. Hay otras diferencias entre tutor y curador también, desde luego, pero esta me sirve para ilustrar por qué la necesidad de tutor o de curador en su caso. Así que sirve lo pedestre del ejemplo, que muchos dirán, mire la tontera de la que estamos hablando, pero sirve para ilustrar ese pequeño punto. Sigamos. Graciela está escribiendo, vamos a aprovechar, poner por lo menos el WhatsApp en la pantalla, me permite ver cuando están escribiendo y eso me... Graciela pregunta si en ambos casos se le llama pupilo. Sí, en ambos casos se le llama pupilo. La palabra pupilo es una expresión genérica que se usa para que nos refiramos a aquel que está bajo tutela o curaduría. Aquí la palabra genérica para hablar del tutor o curador es guardador. Y la palabra genérica para referirnos al que está sometido, entre comillas, a tutela o curaduría es pupilo. No se ocupa la palabra pupilo para los que están bajo patria potestad. Ahí se habla de hijo derechamente. Mis hijos son mis hijos, no son mis pupilos. Esto es interesante porque la patria potestad se acaba a los 18 años, necesariamente. Por lo tanto, si yo tengo un hijo que está demente, por ejemplo, yo soy el padre, yo tengo la patria potestad. Pero cuando mi hijo cumpla 18 años, él se va a emancipar. Pero como es demente, igualmente necesita tener representante legal. Y yo puedo continuar como padre siendo su representante legal. Pero en ese caso yo ahí voy a ser nombrado curador. Yo soy papá, pero ya no tengo patria potestad, ahora soy curador. Eso explica por qué también a veces los padres son nombrados curadores. Los alumnos muchas veces no entienden, dicen, pero si es el padre, tiene la patria potestad. ¿Por qué a un padre lo van a nombrar curador? Bueno, puede ser por eso, que lo nombran curador por esa circunstancia que estoy describiendo. Ya, ¿tenemos una duda o alguien está preguntando algo? María Laura dice, ¿y si cumple la edad necesaria, el niño pasa de tutor a curador o se mantiene? Cuando deja de ser impúber, el traspaso de tutor a curador es automático. Y la misma persona que está asumiendo la tutela pasa a ser ahora curador. No necesitamos iniciar un procedimiento para nombrarle curador de nuevo. Ya, probablemente hay una materia que yo no tengo, nunca la he hecho porque también la estimo un tanto irrelevante, más incluso que alimentos para examen de grado, son las tutelas y las curadurías. Pero tal vez en algún curso por ahí haga alguna clase cortita para aclarar alguna duda respecto a él. Bien, otro efecto de la muerte. Otro efecto de la muerte. Se van a extinguir las obligaciones que sean intuito persona.
se extinguen las obligaciones intuito persona. Las obligaciones intuito persona son aquellas obligaciones que requieren una aptitud particular del deudor. Por ejemplo, cuando yo promociono los cursos que imparto, es frecuente que los alumnos, cuando me llaman para preguntarme sobre características del curso, me pregunten, pero las clases, profesor, ¿las hace usted? Porque a los alumnos, a varios, no a todos claramente, pero a algunos les interesa que las clases las haga yo, no que llegue otra persona a hacer la clase. Porque hacer en la clase es una obligación mía, porque hay un contrato acá de por medio, y es una obligación intuito persona. De tal forma que si yo me muero, esta obligación de hacer clases queda extinguida. No es una obligación que pase a mis herederos. Si yo me muero, no va a llegar acá mi hija de 12 años a decir, bueno, yo tengo que cumplir ahora haciendo las clases. La obligación se extingue porque es una obligación intuito persona. Si contratamos a un artista, no me estoy comparando yo con un artista, estoy cambiando el ejemplo. Si contratamos a un artista para que venga a cantar, estamos en pandemia y todo lo demás, pero supongamos que queremos que venga un artista. A ver, ¿quién propone un artista para que venga a cantar? ¿Qué alumno que esté escuchando la clase quiere que venga algún artista en particular para que lo nombren ahí? ¿A quién quieren ver en vivo? Si tuviesen el dinero de Farca, si pudiesen invitar a su cumpleaños para que les cante a algún artista, ¿a quién quieren que ver? Carlos dice Jennifer López. ¿Canta todavía Jennifer López? ¿Cantó alguna vez? Bueno, Carlos quiere que venga Jennifer López a cantar. Bien, está bien. Contratamos a Jennifer López para que venga a cantar. Pero Jennifer López se muere. La obligación de ella de venir a cantar queda extinguida. Estamos obviando el tema de que hayan seguros de por medio y todo lo demás, porque esa es una obligación de hacer, venir a cantar, y es una obligación intuito persona. Rodrigo también pone a J-Lo, bueno, me parecen, así vamos descubriendo los gustos musicales que tienen. Bien. Bueno. ¿Qué dice Carlos? ¿Garras de amor? ¿Sí? Bueno, está bien, Garras de Amor es un grupo importante. Si él quiere que venga a Garras de Amor, no hay ningún problema. Cosas que pasan. Bueno, sigamos. Otro efecto de la muerte. Nos vamos ahora a acto jurídico. La muerte produce la caducidad de la oferta. Una oferta, obviamente, que está pendiente, es decir, una oferta que todavía no ha sido aceptada. Cuando la oferta está pendiente, está vigente, no ha sido aceptada todavía, la muerte del oferente provoca que la oferta caduque. Esto lo señala el Código de Comercio, la caducidad de la oferta por la muerte del oferente. Insisto, si la oferta ya está aceptada y luego muere el oferente, ya es distinto, porque al estar aceptada ya se formó el consentimiento. Esa oferta como tal ya está extinguida. La idea de la caducidad se produce antes de que la oferta esté aceptada. Bien, hay un par de alumnos que están escribiendo. Vamos a esperar a que terminen de escribir y continuamos con los efectos de la muerte. A ver. Leila dice, los herederos deberían seguir con la oferta aceptada. Claro, la oferta aceptada va a generar obligaciones que los herederos, o sea, Carla, perdón, está preguntando eso, que los herederos van a tener que cumplir. Porque estamos suponiendo que el contrato es un contrato consensual y por lo tanto ya con la aceptación se forma el consentimiento y por ende nace a la vida del derecho el contrato
Y si luego muere el oferente, se aplican las reglas generales, ha muerto una de las partes en un contrato, y si ese contrato generaba obligaciones para esa parte, los herederos deberán cumplir con las obligaciones. O si ese contrato generaba derechos para esa parte, los herederos podrán ejercer esos derechos. Ahí Leila está aclarando lo que preguntaba Graciela respecto a esta ley para inscribir a las criaturas recién nacidas. Y Leila dice que es un catastro de mortinatos, o sea que mueren antes de nacer. La ley 21.171, si alguien la quiere ver, que ya la está señalando, del año 2019, para dar sepultura, y es un registro especial, nada más que eso, que era lo que estábamos comentando. Ahí está la ley, si alguien le quiere echar una mirada. Y la palabra mortinato significa morir antes de nacer. Es una palabra bien curiosa y poco empleada, por lo demás. Ahí Leila está haciendo gala de su lenguaje jurídico. No jurídico en realidad, pero de la riqueza del lenguaje. Sigamos. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que agregar? Nos quedan poquitos efectos, pero quedan todavía. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Les doy ahí un momentito para que me digan si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar. Nada al parecer. Y ya. Continuamos entonces. Otro efecto de la muerte es que con la muerte se van a extinguir ciertos contratos, o se le va a poner término a ciertos contratos. Convengamos que esto no es habitual, ¿ya? No es normal que los contratos terminen por la muerte de alguna de las partes. De hecho, lo lógico, un poco como lo estaban preguntando ustedes recién, es que con la muerte sean los herederos los que deban cumplir con los efectos del contrato en cuestión. Pero hay contratos, sin embargo, que por las características particulares que tienen, van a terminar con la muerte de alguna de las partes. Dejamos de lado como ejemplos al matrimonio y al acuerdo de unión civil, que ya los vimos, pero podrían volverlos a dar como ejemplo acá, porque ambos son contratos y ambos efectivamente van a terminar con la muerte. Pero podemos agregar otros contratos, como por ejemplo el mandato. Dado que el mandato es un contrato de confianza, va a terminar, sea que muera el mandante o muera el mandatario. La muerte de cualquiera de ambos pone término al mandato. Hay excepciones, siempre hay, pero en general el mandato termina con la muerte de cualquiera de las partes. Otro ejemplo que yo les coloco ahí es el contrato de confección de obra o arrendamiento de obra, se le llama también. La confección de obra material termina cuando muere el que debe efectuar la obra. Contratamos a un pintor para que haga un retrato. El pintor muere, ese contrato termina. El comodato también termina por la muerte de las partes, puesto que dado que el comodato es un contrato gratuito, va envuelta la idea de ser intuito persona. Yo no le voy a prestar gratuitamente un bien de mi dominio a cualquier persona. Yo le prestaré mi auto, por ejemplo, a alguna persona a quien yo le tenga confianza. Pero si aparece alguien desde la calle que yo no conozca y me viene a pedir prestado mi auto, claramente le diré que no. Y el otro ejemplo que yo los coloco ahí es el contrato de sociedad civil. No nos metamos con las sociedades mercantiles porque ahí habría que analizar los distintos tipos de sociedad. Algunos terminan con la muerte, otros no. Por ejemplo, una sociedad anónima no va a terminar con la muerte, pero la sociedad colectiva civil sí termina con la muerte de alguno de los socios. Con que muera uno basta, no le tenemos que matar a más. También tiene excepciones, ya podría ocurrir que la sociedad continúe con los herederos del socio fallecido, pero en general va a terminar con la muerte de cualquiera de los socios. ¿Dudas respecto a los contratos? ¿O algún otro ejemplo que alguien quisiera aportar de algún contrato? Yo di ejemplos nada más,
Hay otros también, de algún contrato que termine con la muerte. ¿Alguien quiere diversificar en esto? ¿Dar algún ejemplo distinto? Si alguien quiere dar un ejemplo distinto, bienvenido sea. Si no, nos vamos a los últimos temas que nos van quedando. Graciela está escribiendo. La promesa, dice ella, no. El contrato de promesa es un contrato que no termina por la muerte. No va a terminar por la muerte. La promesa, si bien es cierto, involucra una obligación de hacer, no es necesariamente intuito persona. Se podría pactar que termine por la muerte. Solange habla del patrocinio. Sí, el patrocinio es un ejemplo, aun cuando, de acuerdo a la doctrina procesal, el patrocinio es un tipo de mandato. Por lo tanto, también quedaría comprendido por el haber comentado hace un poquito la idea del mandato. Pero está bien, digamos. Efectivamente, el patrocinio va a terminar con la muerte, en este caso, del abogado patrocinante. Que termine o no con la muerte del patrocinado, o sea, entre comillas, del cliente, es objeto de análisis que no lo vamos a hacer acá. Ya, sigamos. Otra consecuencia de la muerte es que la muerte hace o provoca que ciertos actos se hagan irrevocables. Actos que se transforman en irrevocables con la muerte. O sea, actos que se podían revocar, pero luego de la muerte ya no pueden revocarse. Por ejemplo, y tal vez el ejemplo más evidente, el testamento. Ustedes saben por definición que el testamento es esencialmente revocable. O sea, la persona que testa puede revocar su testamento y lo puede revocar las veces que quiera. Pero cuando el testador muere, el testamento que se encuentre vigente en ese momento queda irrevocable. Ya no puede cambiar porque el único que puede modificar un testamento es el testador. Y si el testador murió, hasta ahí llega el testamento, porque la facultad para modificar el testamento no se transmite, es intransmisible. El testamento es un acto personalísimo en todo sentido. Entonces no es que los herederos digan, yo heredé la facultad para revocar o para modificar el testamento que hizo mi causante. No. A la muerte del testador, el testamento que era revocable en vida del testador, a la muerte del testador, dicho testamento se hace irrevocable. Y el otro ejemplo que yo les coloco ahí son las donaciones por causa de muerte. Todas las donaciones que se hacen por causa de muerte son revocables, pero cuando el donante muere, se hacen irrevocables. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, yo le voy a regalar mi auto a María cuando yo me muera, porque es una donación por causa de muerte. Yo puedo dejar sin efecto esa donación, pero mientras yo esté vivo. Cuando yo me muera, la donación, que era revocable en vida, ahora se hace irrevocable luego de la muerte del donante. Loreto está colocándonos otro efecto de la muerte que está bien colocado, y es que la muerte provoca la extinción de la responsabilidad penal, no de la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil se transmite a los herederos, pero la responsabilidad penal no se transmite. Por lo tanto, si el sujeto responsable penalmente muere, esa responsabilidad, la penal, no se transmite, o sea, se extingue. Y un último efecto que yo coloco ahí para la clase de hoy, que lo encuentran en el PowerPoint, en la última diapositiva, es que con la muerte de la persona comienza lo que llamamos la posesión legal de la herencia. Se da inicio a la posesión legal de la herencia. La posesión legal de la herencia, que la trata el artículo 722, comienza con la muerte del causante. O sea, yo me muero y al mismo momento de mi muerte, mis herederos toman la posesión legal de la herencia. Es tan así que el artículo señala que la posesión legal
la van a tomar aun cuando los herederos lo ignoren. O sea, mis herederos no tienen idea ni siquiera de que yo me he muerto. Pero aún así, para efectos legales, desde el momento mismo de la muerte, los herederos toman la posesión legal de la herencia. Bien. Dudas, preguntas. A lo mejor agregar algún otro ejemplo, como lo ha hecho Loreto. Ahora los escucho a ustedes sobre el tema de hoy, la muerte como tema central. ¿Quién tiene algo que decir, algo que agregar? ¿Quién se siente ahí con ánimo de decir algún otro efecto de la muerte o tal vez hacer alguna pregunta? Recuerden que en los grupos de WhatsApp pueden hacer preguntas todas las veces que quieran. ¿Ya? Úsenlos. Pregunten todo lo que quieran preguntar. No importa si sienten que las preguntas que están haciendo son fuera de contexto o bien son preguntas muy básicas. Da lo mismo. Yo voy a ser bien duro tal vez en lo que voy a decir por la forma de decirlo. Pero este es un servicio que ustedes han contratado. Pagaron por él. Úsenlo. Pregunten. No se limiten en ese sentido. A ver, Loreto dice, con la muerte se extingue la responsabilidad penal, que era lo que ya habíamos visto. Graciela dice, profesor, ¿puede definir nuevamente el concepto de emancipación? No lo he definido. Solamente indiqué que la emancipación se produce generalmente cuando se alcanza la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Independiente de que hay otros fenómenos que también producen emancipación, como contraer matrimonio, por ejemplo, o también la muerte de los padres, de ambos, por citar ejemplos en que la emancipación también se va a producir. Emanciparse significa ya no estar sometido a la patria potestad. Rodrigo dice, ¿cuál sería la ventaja de tener la posesión legal aunque se ignore la muerte del causante? Es una cuestión netamente jurídica. Es para que haya una continuidad en la posesión. Porque como yo me muero, mi patrimonio deja de estar siendo poseído por mí. Y para que el patrimonio no quede desposeído, el legislador crea esta ficción de que ahora la posesión la continúan los herederos. No tiene prácticamente, o sea, a nivel práctico, ningún efecto. Es solamente para dar continuidad. Adams dice, profesor, ¿podría explicar el concepto de albaceas? Los albaceas, llamados también ejecutores testamentarios, son las personas a quienes el testador les ha confiado alguna gestión para ser llevada a cabo luego de su muerte. Por ejemplo, yo en mi testamento digo, en mi voluntad, que cuando yo muera, parte de mi fortuna, que no la tengo, es un ejemplo, parte de mi fortuna sea entregada al Club Deportivo de Linderos para que con él reparen las graderías y siembren nuevo pasto. Y yo nombro una albacea para que se encargue de ver que efectivamente eso se cumpla. Ese es el albacea, el denominado también ejecutor testamentario. Loreto dice, profesor, ¿qué pasa con el comunero cuando muere? No sé, ¿se va al cielo? O tal vez no. La pregunta tal vez es qué pasa con la comunidad cuando el comunero muere, pero no qué pasa con el comunero. Si el comunero se muere nomás. Con él no va a pasar nada. Lo van a velar, lo van a enterrar, la gente va a llorar. La comunidad no se extingue por la muerte de un comunero. Así que no pensemos que, no apliquemos la misma lógica de la sociedad, de creer que porque la sociedad se va a extinguir cuando se muere un socio, entonces el comunero también la comunidad, también se va a extinguir cuando se muera un comunero. Se me acabó la batería del teléfono, que pensé que se estaba cargando, pero no. Así que lamentablemente no puedo seguir mirando las preguntas que están haciendo. Así que les pido mil disculpas. Si hacen más preguntas, después se las voy contestando ahí. Ojalá que la clase se haya grabado, porque en ese teléfono yo grabo el audio. Y no tengo claro, pero me parece que cuando se apaga el teléfono, el audio se corta, pero no se borra, sino que queda guardado.